Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este nuevo video de la asignatura de cálculo diferencial. En esta ocasión analizaremos las funciones y algunas de sus características, como son el máximo, el mínimo, su concavidad y los puntos de inflexión. Esto a través de la aplicación de las derivadas. Cuando se traza una gráfica de una función polinómica, racional o trigonométrica, aquí está una función, esta es una gráfica cualquiera, existen ciertos cambios en la dirección de la curva de la función que establecen valores denominados como máximos o mínimos, pero que no necesariamente son los valores máximos o mínimos que puede tomar la función, sino que se les denomina máximo relativo o mínimo relativo. En esta gráfica, por ejemplo, se observa un máximo cuando la función cambia de creciente a decreciente. Recordarás del tema de creciente a decreciente. Esta función, por ejemplo, tú la puedes ir viendo. Nosotros leemos de izquierda a derecha. Entonces, si vas caminando por aquí por la curva, vas hacia arriba, llegas a un punto más alto y de repente empiezas a bajar. Quiere decir que aquí, en el punto más alto, donde hubo un cambio de ir de creciente a decreciente, este es un máximo relativo. Es un máximo. Y luego, si sigues por aquí, vas bajando, vas bajando, vas bajando y llegas a un punto donde empieza a crecer. Hay un cambio del comportamiento de la función y este de acá es un mínimo relativo, ¿sí? Entonces, a este punto más alto se le llama máximo y al punto más bajo se le llama mínimo. Al valor en el eje X en el que se realiza este cambio se denomina valor crítico, ¿sí? Es decir, vamos a tener un valor en el eje de las X, este punto de aquí, que vamos a llamar valor crítico, vamos a poner este X sub 1, y este punto de acá en el eje de las X que va a ser el segundo valor crítico. Puede ser aquí 4, 5, 10, son valores del eje de las X, ¿sí? Y bueno, al punto en específico, donde este valor crítico lo analizamos en la función original, pues va a ser el punto crítico, que va a ser el máximo o mínimo de la función. También vamos a tener el criterio de punto de inflexión y de concavidad. El punto de inflexión es donde la función cambia el sentido de la concavidad. Y la concavidad de una función es el sentido de la curvatura. Es decir, la curvatura puede estar hacia abajo, como aquí, esta curvatura está hacia abajo, o puede estar hacia arriba. Cuando está hacia abajo, entonces se trata de que la concavidad es hacia abajo, así, y cuando está hacia arriba, la concavidad es hacia arriba. Y el punto de inflexión es precisamente donde sucede ese cambio. Entonces, por ejemplo, checa esta curvatura está hacia abajo, y más o menos como por aquí, de estar hacia abajo, empieza hacia arriba. Es decir, la concavidad puede ser así, hacia arriba, como mis dedos, o puede estar así, hacia abajo. A este punto de aquí se le llama punto de inflexión, que es el cambio de concavidad. Para determinar el punto de inflexión, el máximo, el mínimo, vamos a hacer uso de las derivadas. Entonces, vamos a analizar cómo funciona o cómo aplicamos estas fórmulas de acá. Primero vamos a empezar con máximos y mínimos y vamos a tener estas reglas que tenemos por aquí. Aquí las escribí, te las voy leyendo, aunque después las vamos a aplicar. Dice, para obtener el máximo mínimo, primero se obtiene la primera derivada de la función y se iguala a 0. Quiere decir que la función nosotros la vamos a derivar, lo que salga lo vamos a igualar a 0. Vamos a resolver la ecuación que resulte y vamos a obtener los valores críticos, es decir, vamos a encontrar x1, x2. Se evalúan en f' valores menores y mayores que los valores críticos y se analiza el signo de la derivada. Entonces, quiere decir que si nos salió, por ejemplo, 2 y 5, vamos a tomar el 1, el 0, cualquiera de antes,
vamos a tomar cualquier valor entre 2 y 5 y cualquier valor después del 5. Los vamos a analizar en f' y dependiendo del signo, que es lo que nos va a importar. Y finalmente se obtiene la ordenada del punto máximo y mínimo sustituyendo esos valores en la función original. Vamos a aplicar esto que te acabo de decir aquí, pero en un ejemplo, ¿sí? Para analizar la función. Yo aquí tengo ya lista mi función que vamos a analizar y dice x cúbica menos 6x cuadrada más 9x. Básicamente nos piden que encontremos el valor máximo, el valor mínimo. El punto de inflexión obviamente la vamos a graficar para que sea notable esos valores, esos puntos máximo, mínimo y punto de inflexión. Y bueno, también de paso analizaremos su concavidad y por ahí ver dónde crece, dónde decrece. Vamos a empezar. Entonces, lo primero que tienes que hacer, según las reglas que te mencioné, es obtener la primera derivada de la función. Entonces, vamos a hacer eso. F' de x va a ser igual a 3x cuadrada menos 12x más 9. Listo, ese es f'. Ahora, el segundo paso es igualarla a 0. Vamos a tener 3x cuadrada menos 12x más 9 igual a 0. Esto se convierte en una ecuación cuadrática. La puedes resolver de dos formas. Una, mediante fórmula general o mediante factorización. En este caso lo vamos a hacer mediante factorización. Yo noto que puedo sacar un 3 de factor común de cada término, entonces lo hago. Voy a sacar un 3 y me va a quedar x cuadrada menos 4x más 3 igual a 0. Si yo multiplico 3 por x cuadrada, 3x cuadrada, 3 por menos 4, menos 12 y 3 por 3, 9. Este paréntesis lo puedo factorizar por trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Lo hemos hecho muchas veces. Dos números que multiplicados te den 3 y sumados o restados te den menos 4. Entonces abríamos dos paréntesis, x y los números que multiplicados te den 3 y sumados o restados menos 4 serían x menos 3 y x menos 1. Menos 3 por menos 1, 3, menos 3 menos 1, menos 4. Listo. Ahora, ¿quiénes son los que hacen 0 estos factores? A este factor, x menos 3 igual a 0, entonces el menos 3 pasa sumando. Este es mi primer valor crítico. Y x menos 1 igual a 0, entonces x es igual a 1. Este es mi segundo valor crítico. Ya que tengo los valores críticos, voy a ubicarlos aquí en mi plano cartesiano. Resultó que es el 1 y el 3. 1, 2, 3. Entonces, el tercer paso dice que tengo que evaluar valores antes de los valores críticos, entre los valores críticos y después de los valores críticos. Entonces, como me tocó el 1, voy a tomar el 0. Tú puedes tomar cualquiera. Y lo voy a evaluar en la derivada, en f', ¿sí? Entonces, para hacer eso, voy a tomar entonces al 0 porque es un valor antes. Y voy a decir f' de 0. F' de 0 es, la derivada es esta. Entonces voy a poner 3 por 0 al cuadrado menos 12 por 0 más 9. Entonces aquí me va a quedar 0, 0. 0 al cuadrado 0 por 3 son 0. 0 por 2 es 0, me queda 9. Entonces me quedó positivo. Me interesa el signo del resultado. Ahora voy a evaluar entre el 1 y el 3. Voy a tomar el 2. Entonces vamos a poner f' de 2. Esto va a ser igual a 3 por 2 al cuadrado menos 12 por 2 más 9. Esto es 2 al cuadrado son 4 por 3 son 12. 12 por menos 12 por 2 serían menos 24 más 9. Esto va a ser igual. 12 menos 24 son menos 12 más 9 y esto me da menos 3. Entonces el signo del resultado es negativo. Y finalmente tomamos uno después del 3.
Puede ser el 4, el 5, el que tú quieras. Tratamos de tomar valores fáciles. F' de 4 sería 3 por 4 al cuadrado menos 12 por 4 más 9. Esto va a ser igual a 3 por 4 al cuadrado son 16 menos 48 más 9. 3 por 16 son 48 menos 48 más 9. Va a quedar 9, entonces quedó positivo. Quiere decir, si te fijas, aquí lo que nos interesa es que antes del 1 está positivo. ¿Sí? Está positivo y después del 1 está negativo. Quiere decir que si va de más a menos, va creciendo y luego va disminuyendo, entonces significa que hay un punto máximo en el 1. Vamos a ponerle aquí a la coordenada en el 1, que ahorita vamos a descubrir cuánto vale en y, pero ya dijimos que va a ser el máximo. Y en el 3, como vas de menos, nos quedó menos, a más, de menos a más, quiere decir que viene por aquí y luego va para arriba. Entonces aquí en el 3 va a haber un mínimo. Ya tenemos el valor de la abscisa, que sería 3. Bien, ahora para encontrar el valor de la ordenada, del máximo y del mínimo, lo que tengo que hacer es evaluar en la función original, en esta de acá, y vamos a sacar esos valores precisamente. Entonces, vamos a ver, ya dijimos que el máximo va a estar en el 1, cuando x vale 1, entonces f de 1, ojo, es f, la función original, sería 1 al cubo menos 6 por 1 al cuadrado más 9 por 1. Esto va a ser igual, 1 al cubo es 1, 1 al cuadrado es 1 por menos 6 más 9 por 1, 9. 1 menos 6 son menos 5 más 9, 4. Quiere decir que la ordenada del punto máximo es 4. 1,4. Y para sacar el valor del mínimo, la misma función original, pero evaluada en 3. Entonces esto va a ser igual a 3 al cubo menos 6 por 3 al cuadrado más 9 por 3. 3 al cuadrado son 27, al cubo, perdón, sería 3 por 3 por 3, serían 27. 3 al cuadrado son 9 por 6, son menos 54, más, aquí te va a quedar 9 por 3, 27, entonces te va a quedar 27 menos 54 son menos 27, más 27, 0. Quiere decir que el punto mínimo está en 3,0. Vamos a marcar estos puntos en el plano. 1,4, 1, me muevo primero en la X, 1, 2, 3, 4 y me pongo aquí en la Y. Voy a poner aquí un puntito, que es el punto más alto. Este es el máximo y es 1,4. Y el mínimo es 3,0, entonces aquí se queda, que sería 3,0. Listo. Ahora vamos a sacar el punto de inflexión. El punto de inflexión lo obtenemos cuando la segunda derivada es igual a 0. ¿Sí? La segunda derivada. Este es un concepto nuevo quizá para ti, pero bueno, si esta fue la primera derivada, lo que tienes que hacer es volver a derivar y sacamos f'. Entonces, si tengo yo que f' de x fue 3x cuadrada menos 12x más 9, entonces la segunda derivada, que se le ponen dos comitas, es volver a derivar lo que ya nos salió. Entonces la segunda derivada sería 2 por 3, 6x, 1 por menos 12, menos 12. Esta es la segunda derivada. La vamos a igualar a 0 para encontrar el punto de inflexión. Entonces sería 6x menos 12 igual a 0. Esta es una ecuación lineal, entonces nada más se despeja. 6x es igual a 12, pasa sumando, x es igual a 12 entre 6.
entonces x es igual a 2. Este es el valor donde va a tener el punto de inflexión. Para encontrarlo, la coordenada del punto de inflexión, este 2 lo evaluamos en la función original, también en la función original. Entonces vamos a tener que es f de 2. Va a ser igual a 2 al cubo menos 6 por 2 al cuadrado más 9 por 2. Ya no me cae por aquí. Más 9 por 2. Entonces, vamos a tener que esto es igual. 2 al cubo son 8. 2 al cuadrado son 4 por menos 6. Son menos 24 y 9 por 2 son 18. Entonces esto es igual a 8 menos 24 serían menos 16 más 18, 2. Ahí está. Quiere decir que la coordenada del punto de inflexión es 2,2. Entonces volvemos a nuestro gráfico. Aquí está el 2. Por aquí está el 2. Entonces va por aquí. Este de aquí, que es 2,2, es el punto de inflexión. Y este de acá dijimos que era el mínimo. Y este de acá es el máximo. Si unimos esos puntos, bueno, entonces nuestra gráfica debería de ser así. Habíamos analizado que era creciente antes del 1, entonces seguramente la gráfica viene por aquí, llega al punto más alto, empieza a bajar, pasa por el punto de inflexión, llega al punto más bajo y luego empieza a subir. Este es un bosquejo de la gráfica, ¿sí? Aquí está el punto de inflexión, aquí está la concavidad hacia abajo y a partir del punto de inflexión ahora es la concavidad hacia arriba. Entonces, ya nada más concluimos con nuestro punto de inflexión está en 2,2. Listo el primer ejemplo.